muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gran gusto estar aquí en una empresa docente de la Universidad de los Andes y en esta conferencia que para mí es un gran desafío porque nos une colegas de los diferentes niveles, ¿no? Desde nivel primario, secundario, pueden estar en niveles universitarios y uno sabe que cuando uno asiste a una conferencia tiene diferentes expectativas, de decir, bueno, a lo mejor me están hablando a mí en algo en particular y bueno, para mí es un gran desafío estar aquí, ¿no? Bueno, ahora sí comienza el recorrido propuesto en estos minutos que vamos a estar compartiendo. Por un lado, quiero contarles cuál es el contexto y la problemática actual, no cosas que ya lo sabemos, pero de ese contexto y de esa problemática en particular, quiero hacer cuál es el recorte en el cual nos vamos a estar quedando, porque obviamente que es mucho toda la temática que hay en este momento que concierne al trabajo del profesor en la virtualidad y en estas instancias que tenemos. Entonces, con ese recorte y ese análisis de esa problemática, me quiero quedar con algunas propuestas y algunas sugerencias que estamos pensadas indistintamente para los niveles. Voy a hacer ahí distinciones, qué puedo pensar en primaria, en secundaria, en universidad. Y sí les pido a los profesores esta apertura, que a veces uno da un ejemplo, uno dice, ay, pero me está dando un ejemplo que es para primaria, o me está dando un ejemplo para universidad, pero la idea es quedarse con la idea central, porque es solo algunas ideas que vamos a estar compartiendo, y hacia el final algunas reflexiones y preguntas que vamos para estar cerrando. Bueno, algunos puntos de partida. Cuando uno está hablando de cómo trabajar en la virtualidad y voy a tener que estar viendo el contexto y lo voy a estar relacionando con cosas que son adecuadas o son menos adecuadas para el trabajo en la virtualidad, mi intención no es hacer sentir mal a alguien porque uno dice, ay, pero con todo el trabajo que estoy teniendo y me están diciendo que a lo mejor esto no lo estoy haciendo adecuadamente. Bueno, no es esa la intención, pero esto nos pasa inclusive habitualmente con nuestros estudiantes. Cuando alguien dice, profesor, estuve estudiando muchísimo y uno está viendo que a lo mejor escribió muchas hojas y uno dice, sí, pero todas cosas que se pueden mejorar. Bueno, eso es lo que nos van a pasar a nosotros, así que eso es como para pensar. Si nosotros miramos en estos puntos de partidas, hay mucha problemática que está detrás y uno puede ver las diferentes noticias, entonces se publican qué está pasando con la enseñanza, y me voy a centrar en matemática, pero qué está ocurriendo con la enseñanza de la matemática, cómo puede marginar o hacer que determinados sectores abandonen la educación, determinados sectores que a lo mejor están mucho más perjudicados, esta brecha que podría estar generando entre los sectores más vulnerables y los sectores menos vulnerables. Entonces, uno va a tener muchas problemáticas, ¿no? Va a encontrar problemáticas y entonces, ¿cómo trabajan los estudiantes con necesidades educativas especiales? O sea, que si tengo un hipoacúsico, que también tengo que estar trabajando con un estudiante no vidente, ¿cómo lo voy a estar integrando en la virtualidad y en estas instancias? O puedo estar mirando acá esta idea de educación a distancia, cuando uno se está preguntando para quién y toda la cuestión de desigualdades sociales, o estar pensando que tengo diferentes contextos y uno reconoce que estos contextos son distintos. No es lo mismo estar enseñando en la Amazonía, en Colombia, que estar pensando en Bogotá, o estar en el caso de Argentina, estar pensando enseño en regiones de conurbano bonaerense, o estoy en regiones de Chaco. Cada uno tiene esas particularidades. Yo no me voy a quedar con todo eso porque cuando uno mira, la problemática es tremendamente grande de todo lo que estaría pensando y cada uno tenemos realidades diferentes. Entonces uno dice, es que yo tengo esta problemática, tengo estudiantes que no tienen acceso. Sí, yo entiendo toda esa problemática, pero al menos como tenemos 30 minutos, en esos 30 minutos de todo lo que hay, voy a quedarme con un recorte en particular. Y me voy a quedar con ese recorte con el profesor que tiene que estar trabajando en la virtualidad. Entonces, aíslo todas las otras variables que están dentro del medio, que serán motivos de otras conferencias, de otras charlas, y me voy a quedar con el profesor que sí tiene que estar trabajando, que por una cuestión de imposiciones del ministerio, de los institutos, tiene que estar trabajando, tiene que desarrollar en tiempo récord, adaptar esa matemática que estaba en lo presencial y llevarlo a la virtualidad, ¿no? Y lo que ocurre es que sabemos que en esto el tiempo que insume en nosotros y pasa una cuestión
interesante, o al menos pasa en mi entorno, que a veces no se reconoce el tiempo infinito que está demandando para los profesores pasar, porque estábamos acostumbrados a lo mejor a un régimen presencial y tener que adaptar todo a la virtualidad en muy poco tiempo. Hay una expresión de un constructo de Saucedo que a mí me gusta, que es la idea de coreografía didáctica, y lo que menciona, haciendo este paralelismo de lo que entenderíamos por una coreografía, lo que me interesa es mirar lo que pasa con el profesor. Esta estructura, en la grafía uno puede tener lo visible, la parte visible y la parte no visible. Y cuando vemos una coreografía que nos puede gustar, uno no estamos viendo cuántas horas detrás está detrás de esa coreografía para que el resultado sea lo que nosotros estamos viendo. Y acá nos pasa igual en nuestras clases. La parte visible de nuestras clases es a lo mejor lo que quedó en un aula virtual o el trabajo dentro de la virtualidad que hicimos, y la cantidad de horas que tuvimos que dedicar para que eso saliera bien, y que puede salir bien o que puede llegar a mejorarse, ¿no? Entonces, en ese contexto me quiero trabajar, a tal punto que también nosotros, así como una empresa docente se ha preocupado desde la Universidad Nacional General Sarmiento, donde yo también trabajo en posgrado, con el grupo de investigación que dirige la doctora Mabel Rodríguez, también generamos uno de charlas en tiempos de coronavirus, que le llamamos Educación Matemática a un clic de distancia, y muchas de estas cosas que voy a estar aquí conversando, uno las puede encontrar en YouTube, separada en diferentes charlas muy pequeñitas, porque nos preocupa el trabajo con los profesores. Entonces, en ese contexto, ahora para empezar a decir, bueno, pero si estamos pensando en la virtualidad, y como para empezar con esto, necesito una pregunta. Y en esa pregunta es preguntar cómo son tus clases o cómo es tu estilo de clases. Y uno puede pensar matemáticamente, decir, bueno, hay tres estilos grandes de clases en cualquiera de los niveles, ¿no? O sea, podemos pensar, aunque uno puede pensar en algunos se identifican más en niveles superiores, otros más en los niveles de básica primaria, otros en secundaria o bachillerato. Podríamos pensar un estilo formalista y estructuralista de la matemática. Entonces, en ese modelo formalista y estructuralista, el profesor está preocupado por emitir un conjunto de reglas y procedimientos de la matemática. Habitualmente estas clases van a estar centradas en definiciones, muchos teoremas, muchas demostraciones, o sea, la parte formal de la matemática. Hacia otro extremo me voy al estilo de clases mecanicistas, empiristas, si me quedo ya con la cuestión práctica. Resuelvo muchísimas ecuaciones, resuelvo muchas sumas, muchas restas, hago muchos ejercicios repetitivos. Y tengo también, por otro lado, estilos contextualizados realistas, donde lo que intento hacer es hacer esta construcción social del conocimiento, recupero prácticas que están en la sociedad, las matematizo, empiezo a trabajar con lo que sabe el estudiante desde sus contextos y lo reproduzco en el aula. Y una clase de matemática, o cómo son nuestras clases, se encuentra en algún punto de todos estos, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, no es totalmente formalista, pero tiene algo de mecanicista o tiene algo de contextualizado realista. Lo cierto es que en la virtualidad se genera así una gran brecha en estos estilos. ¿En qué sentido esta gran brecha en los estilos? Si me quiero ubicar en qué tipo de profesor me encuentro, me va a significar más o menos dificultades para adaptarme a la realidad, al contexto actual. Si soy un profesor formalista, estructuralista o mecanicista, empirista, para pensar la clase me resultaría fácil la virtualidad. ¿Por qué diría esto? Porque sencillamente me limito a los tutoriales. Explico con un tutorial, doy una demostración, cómo se hace una demostración, explico cómo se hace un determinado ejercicio o un determinado problema, porque me voy a centrar en el formalismo y el estructuralismo o mecanicismo empirista, o sea, un mecanicista empirista. Pero ¿dónde vas a tener problemas este estilo de clases? Va a tener problemas en las evaluaciones. ¿Por qué tendría problemas en las evaluaciones? Porque el profesor que es formalista estructuralista o mecanicista empirista va a querer que el estudiante reproduzca cosas, reproduzca un teorema que lo pueda encontrar a través de un teléfono o de un móvil, o quiero que reproduzca ejercicios combinados o ejercicios matemáticos rutinarios, que agarro una app como Photomat y lo escaneo y me explica los pasos, paso a paso, cómo hacer. Entonces, este profesor pierde el control
control de la clase. ¿En qué sentido pierde el control? Entro en desesperación y ¿cómo voy a hacer esto? Esto es muy clásico que nos pasa dentro de las universidades, el profesor que está siendo muy formalista y lo que quiere es que el estudiante reproduzca conocimiento. En cambio, si tengo el contextualizado realista, la dificultad va a estar en cómo pienso la clase de matemática, porque está imaginando que una clase la hace con una construcción social de ese conocimiento, estoy trabajando en grupos y acá no tengo esa posibilidad porque los grupos no necesariamente los voy a hacer al mismo tiempo, no los tengo en el aula, es dificultoso para que el alumno también se acostumbre a la virtualidad, necesito la interacción con mis estudiantes y a lo mejor no los puedo tener todos de manera sincrónica, entonces ahí voy a tener dificultades. Pero no voy a tener tantas dificultades, al menos inicialmente, en las instancias de evaluación, porque tengo muchas herramientas para estar en cómo voy a hacer la evaluación en un entorno virtual. Lo cierto que es, y acá es una precaución, y esto no es como un llamado de atención, la didáctica de la matemática tiene casi 50 años de desarrollo. Hay mucho escrito sobre esto y me explican que una clase formalista, estructuralista, mecanicista, empirista, no da buenos resultados, ni siquiera en los medios presenciales. Entonces, no me voy a dedicar a mirar cómo voy a ayudar a este profesor, porque en realidad el profesor formalista, estructuralista o mecanicista, empirista, debería mirar los desarrollos de una ciencia que viene casi con 50 años, a tal punto que si uno mira la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, el ICMI, entrega las medallas, la Felix Klein y la Freudenthal a los desarrollos en educación matemática y a los programas en didáctica de matemática, educación matemática, y uno tiene así nombres de grandes líneas en el área de educación matemática, los trabajos de Brousseau, de Chevallard, de Artigue, los trabajos de Alan Schoenfeld, de Louis Radford, de Ubiratán D'Ambrosio, de Deborah Ball y todo su equipo, que merecieron medallas Klein y medallas Freudenthal a estos desarrollos. Entonces me dicen que no podría estar trabajando actualmente con estos modelos. O sea, entonces tendría que estar pensando más en un modelo contextualizado, realista. En ese contexto voy a pensar qué cosas puedo hacer para adaptar la clase de matemática. Y esto, si uno lo mira, se acompaña hasta con desarrollos que hay a nivel internacional. Por ejemplo, el caso de las competencias en el marco PISA, cuando uno mira a grandes rasgos, dicen, uno debería utilizar la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. Me pide que plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva y me pide que incluya situaciones de evaluación auténtica. Cuando uno mira en detalle esto, hace que uno no podría estar pensando ni en la presencialidad ni en la virtualidad una cuestión de matemáticas rutinarias, ejercicios, repetir teoremas de nuestros estudiantes o algo muy algorítmico. Entonces, esa es una de las primeras cosas que debo tener presente. Quiero hacer una mirada que se establece para primaria y secundaria y después para universidad, tanto en Colombia, en Argentina, y mirar algunas cosas porque las tenemos comunes y tenemos comunes para toda Latinoamérica. Si miro para primaria y secundaria en Colombia, los estándares básicos de competencias me hablan de esto. No es cuestión de leer el texto, ¿no? Sino van a aparecer muchas veces textos, pero no es como para leerlo, sino es solamente ejemplos de lo que uno está hablando. Me habla sobre formular, plantear, transformar, resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de otras ciencias, de las matemáticas mismas, esta idea de clases en un contexto contextualizadas, realistas, centrado en formular argumentos. Se me habla sobre procesos que son centrales, como la idea de resolver problemas, de modelar procesos y fenómenos de la realidad, de comunicar, de razonar. Esto en primaria, secundaria para Colombia. Si lo miro en el caso de Argentina, el Marco Nacional para la Mejora del Aprendizaje en Matemática, me plantea que, cuando se hace la pregunta ¿qué matemática aprender hoy?, me habla sobre aplicaciones en situaciones cotidianas. Y me dan ejemplos, y entre esos ejemplos me dicen, bueno, comprender si es conveniente una oferta o promoción de venta de un producto, recalcular los ingredientes de una receta cuando cambia el número previsto de comensales, tener actitud crítica ante las informaciones presentadas en los medios de comunicación, me dan diferentes informaciones de cómo trabajar. Me vuelvo a primaria y secundaria para Colombia, y allí cuando me están hablando de
hay procesos que son muy importantes, como la matematización o modelación, y explica cómo deben ser entendidas, y me establecen qué deberían aprender un niño, un estudiante, un adolescente en los diferentes cursos, ¿no? Entonces, estos solo son ejemplos. Me dice, bueno, si estoy pensando para primer grado, ¿qué cosa debería estar aprendiendo? ¿Qué tengo evidencias de aprendizaje de ello? ¿Qué pasaría para un octavo y llego a un décimo primero y sigo? En el caso de Argentina pasa algo parecido. Tenemos indicadores de progresión de los aprendizajes prioritarios que se establecieron ya desde el año pasado, y uno puede ver, no es para leer todo esto, pero cuando uno mira los factores comunes, que también los tenemos con Colombia, nos habla sobre modelizar situaciones internas y externas a la matemática, que involucre construir, comparar, analizar la pertinencia de modelos funcionales. Cuando uno mira los diseños curriculares, me apartan de pensar una matemática rutinaria y algorítmica. Entonces, eso lo voy a tener que tener presente, además de todo, en la virtualidad. Voy a tomar de la universidad solamente una cuestión muy particular, que dentro de Argentina, el programa Logros EMA, EMA significa Enseñanza de la Matemática, y es toda una preocupación que tuvo Secretaría de Políticas Universitarias para todas las universidades, era para el año 2020, que ahora quedó todo relegado con toda esta pandemia, y estaba preocupada por el modo en que se estaba enseñando en la universidad, y nos pedía que las universidades nos replanteáramos el modo en que estábamos enseñando. Y hoy, en la virtualidad, lo tenemos que seguir haciendo, replantearlos ese modo en que estamos enseñando. Allí, por ejemplo, voy a tomar algunos aspectos que decía las bases de logros. La permanencia de propuestas formativas originadas para el contexto del siglo XX es probable que sirvan de poco para los ciudadanos del siglo XXI. O sea, la enseñanza que tenemos en la universidad, como lo estamos haciendo, merece la pena que la reflexionamos sobre ella. O que es necesario repensar la enseñanza de la matemática como una parte de una alfabetización contextualizada de los estudiantes de diferentes disciplinas. Esta idea nuevamente de pensar la enseñanza de la matemática de una manera contextualizada y realista, y no tanto formalista. También una de las cuestiones dice, es necesario el desarrollo de estas competencias en un proceso que va desde lo factual concreto a lo simbólico abstracto. Bueno, esta idea de ir desde lo factual concreto a lo simbólico abstracto también tiene que pensar cómo estoy enseñando en la universidad, y más ahora en la virtualidad. No podría estar pensando desde lo simbólico abstracto y eventualmente irme a alguna aplicación para mostrar lo factual concreto. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que tenemos que enseñar de un modo distinto al que fuimos formados. Y en este tiempo uno tiene que casi cambiar muy rápidamente, adaptarse a los cambios. Y entre esos cambios es que ahora tenemos que hacer nuestras clases virtuales, y se vuelve evidente el modo en que nosotros estamos trabajando. Y acá va a depender de en qué modelo me encuentro yo de mis clases, qué tan rápido me voy a poder adaptar o hacerlo en tiempo récord a estas adaptaciones. Me quedo con una expresión que a mí me gusta mucho, que plantea Daniela Reyes Gasperini y Ricardo Cantoral, posicionados en la teoría socioepistemológica, cuando ellos se preguntan cómo podrían los docentes cuestionarse el conocimiento matemático escolar si en la mayoría de sus acercamientos a la matemática fue presentada como un cúmulo de conceptos que están dados y que su misión principal es que los estudiantes los aprendan o quizás aprendan. Entonces eso es cierto, porque uno dice qué difícil que es trabajar con los profesores, y más ahora en esta instancia que uno puede decir que intento ayudar a pensar las matemáticas en la virtualidad, pero también es cierto que necesitamos que se cuestione el profesor ese conocimiento matemático, porque si no uno tiende a reproducir los modelos, y la idea no es reproducir un modelo tradicional de la enseñanza de la matemática, llevarlo a la virtual, casi llevar el conductismo, llevarlo a la virtualidad. Entonces, eso se nos hace difícil en algunos casos. ¿Cuál es un peligro de todo esto? Uno dice la estrategia de la conquista. ¿Qué es la estrategia de la conquista? Y bueno, yo me siento más cómodo en un modelo tradicionalista de la matemática, y no me siento muy cómodo en la virtualidad. En consecuencia, si ahora me colocan en la virtualidad, voy a seguir con el modelo muy tradicionalista de la matemática, y acá la voy a pasar mal, se van a hacer los alertas, porque ¿por qué la voy a estar pasando mal? Voy a estar preocupado, ¿cómo hago una evaluación? Voy a necesitar casi hacerla con una videocámara y controlar que el estudiante no logre copiarse, no logre sacar una definición
pero entonces tendré que apartarme de ese modelo y será hora de que empiece a repensar la enseñanza de la matemática, no solo en la virtualidad, sino en la presencialidad. ¿Qué priorizar? Y en estos momentos, cuando priorizamos dentro de los contenidos, uno mira qué priorizar en la enseñanza de matemática, habitualmente los profesores decimos, bueno, me centro en contenidos, pero si me pego a lo que estamos haciendo en didáctica de la matemática por tantos años, el foco no debiera ser, porque ni siquiera los diseños curriculares lo están diciendo, el foco no es centrarse en contenidos, sino en otras competencias como dar estrategias, analizar, proyectar, diseñar, crear, o sea, obviamente que no va a estar vacío de contenidos, pero el foco no debiera ser quiero trabajar los contenidos, sino es los procesos de matemática. Bueno, en ese contexto, con todo esto que uno dice, bueno, pero ahora me has dicho tantas cosas negativas y ahora dice, y bueno, pero ¿cómo empiezo? Bueno, ahora vamos con algunas propuestas y sugerencias, obviamente que van a estar ahí recortadas porque los minutos los tenemos ahí contados. Entonces, algunos puntos de partida. Es cierto que nosotros en este momento en la virtualidad tenemos nuestros escritorios pensados para estar grabando nuestras clases, casi nos hemos vuelto expertos en editar videos, en cómo subir alguna clase de YouTube o hacer algún material didáctico. Me imagino lo que están pasando con mis estudiantes, los elementos que tienen o si tienen su teléfono, su móvil. Lo que sí es cierto es que voy a necesitar pensar qué ocurre del otro lado. Esto sí o sí lo tengo que estar pensando, porque del otro lado puede ser que no dispongan de estos elementos en todo el tiempo. Tengo que pensar que si estoy trabajando con niños, por ejemplo, a veces los niños son varios niños dentro de una casa que acceden a un ordenador, un computador o una máquina, que al mismo tiempo la están compartiendo sus padres que están haciendo teletrabajo. Entonces eso lo tengo que tener presente, que la presencialidad no la puedo llevar rápidamente a la virtualidad y estas cuestiones sí son importantes. Que las conexiones a Internet o Wi-Fi en este momento se volvieron súper lentas por la cantidad de personas que estamos conectados. Que debo ser cuidadoso con el tamaño de los archivos que estoy enviando y pidiéndole a mis estudiantes que los bajen, incluso hasta desde un celular o un móvil, porque insumen transferencia de datos que no todos los tienen. Si le estoy pidiendo también en que van a trabajar los padres ayudando a los estudiantes, que existe una brecha entre las nuevas tecnologías y las personas. Si le estoy pidiendo a un padre que esté ayudando a un niño, por ejemplo, eso va a ser muy dificultoso porque no tienen un acercamiento a las nuevas tecnologías. Y como si fuese poco todo esto, hay que pensarlo, que los tiempos didácticos no son los mismos en todos los niveles. Entonces, si estoy en la universidad y tengo pensado clases de consulta, en el modo presencial podía pensar que eran los días martes a las 10 de la mañana. No puedo pensar en la virtualidad que voy a estar el martes a las 10 de la mañana solo por 2 horas en los tiempos de consulta. Y acá es cuando el tiempo se nos vuelve casi infinito trabajando con los estudiantes. No todo el mundo puede acceder a un determinado horario. Entonces, eso debo ser flexible a la hora de estar trabajando. Con respecto a las actividades del hogar, hay muchísimas recomendaciones con respecto a esto de no saturar las cantidades de actividades que estamos entregando para el hogar. Y esto no es, como los docentes piensan, bueno, pero entonces estamos nivelando para abajo. No, no es nivelar para abajo, es pensar qué actividades tengo que trabajar en la escuela. Es más, en el caso de Argentina, hasta el mismo ministro de Educación dice expresiones de tipo, no sobrecargar a los niños con el trabajo escolar, y no es solamente los niños, no sobrecargar a nadie, ni siquiera en el nivel superior, que los estudiantes se tienen que estar adaptando a una modalidad en la cual ellos no se notaron. Y además no es que lo estamos haciendo de manera permanente, estamos pensando que esto es un tiempo, pero entonces en ese tiempo tengo que tomar algunas decisiones. Esto es otro recuadro también, es reflexionar sobre las tecnologías. En este caso hay muchas notas sobre los ministros de educación, los ministros de departamentos o de provincia que alertan sobre pensar a las actividades para el hogar. Bueno, pero vayamos entonces a los contenidos, que a veces saben ser la preocupación de los profesores. Es necesario definir si uno va a trabajar con nuevos contenidos o se van a reforzar los adquiridos. Eso lo tengo que pensar institucionalmente. A lo mejor estoy dando el básico primaria y entonces puedo decir,
¿Vale la pena avanzar con contenidos o necesitaría reforzar los contenidos? Porque la idea es mejorar el aprendizaje en matemáticas para poder garantizar las trayectorias escolares. A lo mejor estoy en la universidad y digo, no, necesito avanzar en contenidos. Pero entonces, si necesito avanzar en contenidos, debo definir contenidos que sean prioritarios. No puedo pensar de manera infinita en la cantidad de contenidos en esta instancia, y debo ser cuidadoso de eso con la cantidad de contenidos. Y esto solamente lo digo yo, uno lo puede encontrar en trabajos, hasta cómo trabajan otros países como Singapur, por ejemplo, que tiene este lema de menos es más. Cuando uno lo mira, tienen menor cantidad de contenidos de los que damos en Latinoamérica, pero los dan con mayor profundidad. Entonces, eso es interesante, que uno lo puede extrapolar, lo que pasaron en otros sistemas educativos, pensarlo hasta ahora en la virtualidad. Debo definir qué es prioritario, qué necesita que alguien sepa de esto, y sobre eso que lo aprenda con profundidad, en lugar de avanzar en una cantidad enorme de contenidos. Me voy a grabación de las clases. Esto hay un video en particular que lo pueden encontrar en la red, a cargo ahí de la doctora Mabel Rodríguez. Yo voy a tomar algunas ideas que me gustaron de ese video. Lo que uno debería definir es, la clase no debe reducirse a tutoriales, porque si yo me grabo un tutorial, estoy pensando entonces que clase es estructuralista, formalista. Un tutorial es reducir la matemática a enseñanza de procedimientos y técnicas. O sea, la clase debe tener un hilo conductor. Debo estar pensando como si estuviese en lo presencial, pero ahora lo voy a pensar en la virtualidad. Y lo que debo establecer es que debe tener un libreto. ¿Qué sería tener este libreto? Debo imaginarme que no puedo pedirle a un estudiante que mire una clase de 1 hora grabada. En última instancia, podrá ir mirando los primeros 10 minutos, después tendrá que a lo mejor leer alguna actividad o hacer alguna otra actividad, participar con otra, hacer una devolución, continuar con lo siguiente. O sea, pensarla la clase en interacción con otros, porque si no, voy a llevar el conductismo a la virtualidad. Solo me voy a quedar, te explico todo un contenido y que el estudiante estudie solo. Entonces ese es uno de los riesgos que uno tiene. Y lo que uno debe pensar es que grabar no significa dar una buena clase. Y en didáctica en la matemática tenemos elementos para decir cuando una clase es buena o es idónea a cuando no lo es. Y acá puede dar la ingenua idea de que como yo estoy grabando mis clases, ahora empiezo a manejar nuevos recursos, entonces mejoré mis clases. No, no necesariamente uno mejoró las clases. Podríamos haber empeorado. Caso hablas al conductismo a la virtualidad. Y me gusta un mensaje que da la UNESCO en estas temporadas, que es evitar abrumar a los alumnos y a los padres pidiéndoles que descarguen o prueben una gran cantidad de aplicaciones y plataformas. Algo que lo vemos en nuestro entorno cotidiano. ¿En qué sentido vemos estas cuestiones? El profesor que dice, no, yo no quiero usar Zoom porque a mí tengo miedo por una cuestión de hacker, entonces voy a usar otra plataforma. Y el otro profesor piensa distinto, entonces voy a estar pensando en primaria. ¿Qué ocurre? Entonces los padres tienen que, para el profesor de la hora de matemática, tienen que bajar Classroom. Para el profesor de ciencias tiene que estar trabajando con Zoom. El otro está usando una app de ese tipo. Uno tiene que estar pensando en esta instancia de que esto lo estamos pensando por un tiempo. No lo estamos pensando que transformamos toda la educación por los siguientes años de esta manera. Es un tiempo, así que uno debe pensar en el otro. Nos vamos a material de clase, y acá son algunos alertas en particular. Debo ser cuidadoso con el material de clase en 2 niveles, tanto para primaria, secundaria, como para la universidad. Si estoy pensando en primaria, debo pensar qué va a ocurrir. ¿Es un niño que le va a ayudar un padre? O sea, debo pensar qué va a pasar. ¿El niño puede ser autosuficiente? ¿Puede leerlo? Y si no puede leer, entender la consigna, tendrá que ser acompañada con un audio, tendrá que estar mediado con esto, porque no todos los padres pueden estar ayudando a los niños. Este es un ejemplo de material que aparece en la provincia de Córdoba, departamento sería para el caso de Colombia, donde está pensada una actividad, está la explicación, pero también están con audios explicados. Esto es para un quinto grado de primaria. Y si estoy pensando para la escuela secundaria o estoy pensando para hasta el nivel superior, el material no puedo pensar que un estudiante solo que pasó de lo presencial a lo virtual va a leer los libros de matemática que están pensados, que tienen una lógica particular, que no están mediados pedagógicamente, que ese estudiante lo va a leer solo.
Entonces, si tengo la posibilidad, yo sé que esto demanda mucho tiempo, puedo mediarlos, llevar a un lenguaje que sea más accesible, casi pensar la clase, donde, bueno, estoy mostrando en este ejemplo que aparecen algunos gráficos y le decimos, te invitamos a ver algunos videos cortos que a lo mejor ya están en YouTube, pero explican algo en particular, se les explica los propósitos, casi pensar una clase escrita si no puedo estar teniendo una videoclase. Con respecto a los foros, tengo que ver en qué instancia los puedo colocar o no. Foros en primaria es dificultoso. ¿Por qué es dificultoso? Porque los padres tienden a dar las respuestas que uno propone en un foro, entonces aparecen las voces de los padres a través de los niños cuando queremos discutir un tema en matemática. Pero en escuela secundaria y en la universidad sí se pueden presentar. Un foro no es solamente el que se encuentra en el aula virtual. Lo puedo pensar a través de las redes sociales, lo puedo pensar hasta en un Google Drive. Lo puedo pensar en WhatsApp, con los riesgos que tiene la idea de WhatsApp, porque es dificultoso estar siguiendo a alguien que dejó un audio, a alguien que dejó un texto, se vuelve difícil seguir el hilo. Pero lo interesante es que el foro tiene que ser debatir algo lindo dentro de matemática que enriquezca. ¿Qué sería algo interesante? Estamos trabajando proporcionalidad. Entonces uno pregunta, ¿dónde usamos proporcionalidad en la vida cotidiana y cómo lo hacemos? Pero limitamos la participación. No más de 25 palabras la intervención, para que alguien no ponga un texto enorme. Pero después uno lo tiene que cuestionar. ¿Qué sería cuestionar? Cuando alguien diga, bueno, sí, lo usamos en las recetas de cocina. Bien, cuestionalo. ¿Qué sería cuestionarlo? ¿Efectivamente lo usamos en las recetas de cocinas? ¿Siempre lo usan las personas? ¿Y cómo lo usan? Si tengo una receta para 4 personas y somos 3 que vamos a estar en esa comida, ¿realmente las personas hacen la cuenta cuántos serían para 3? O a lo mejor hacen pensando, bueno, la hago igual para 4. Eso da lugar a debatir cómo se usa la matemática en los contextos reales. Estoy en la universidad, puedo pedir cuestiones como, ¿en qué contexto se usó el polinomio de Taylor? Cuando se crea toda esta estructura. ¿En qué contexto uso el polinomio de Taylor ahora en una carrera de ingeniería? ¿Para qué me sería útil el polinomio de Taylor en una carrera de ingeniería? Y vamos a ver que nosotros mismos vamos a aprender mucho de esta matemática porque nos vamos a estar cuestionando el conocimiento matemático y el conocimiento matemático escolar, esta idea del saber sabio y el saber enseñado. Y nos vamos a la evaluación, como para ir cerrando algunos de estos tips. Y la evaluación uno sabe que debo articular procesos de enseñanza y aprendizaje, si estuvimos trabajando de esta manera, con los procesos de evaluación. Y uno debe pensar que evaluar es diferente a calificar. Es cierto que el sistema a mí me obliga a que debo calificar, pero no, la idea de calificación y evaluación son cosas que no necesariamente son iguales. Evaluar es valorar qué aprendieron los estudiantes y valorar hasta el mismo proceso en forma general. Y tengo muchas estrategias. Para valorar voy a tener que tener presente qué me establecen diseños curriculares, qué me establece dentro de una carrera. Miro, por ejemplo, en Colombia y me dicen qué deberían lograr mis estudiantes. Miro en Argentina, me dicen cuáles son los indicadores de progresión de los aprendizajes prioritarios. Miro en la universidad, por ejemplo, en el caso de Argentina, para una carrera de ingeniería, el Conferi me dice que para enseñar transformada de Laplace debería mirarlo a través de la modelización del funcionamiento de un auto. En consecuencia, si enseño de esa manera, el proceso de evaluación tiene que cambiar. No puedo pedirle que repita lo que es la transformada de Laplace y haga alguna demostración en particular. Algunas tips o cosas que son interesantes. Debería evitar preguntas fácticas, porque eso me lleva a un modelo formalista, estructuralista de la matemática. Evitar los ejercicios algorítmicos y la repetición de conocimientos, porque eso me pone en un modelo que ya no está dentro de los diseños curriculares y está largamente criticado en educación matemática. Entonces no podría estar replicándolo en la virtualidad en este momento. Y es cierto que uno debería acercarse a leer reportes de investigación y propuestas de enseñanza y evaluación que fueron publicadas en revistas de educación matemática. Hay muchas en este momento. En el caso de Colombia tienen hasta tesis o trabajos como los del doctor César Delgado, de la Universidad de Cali Buenaventura, la profesora Liliana Ospina, que tienen desarrollos interesantes en evaluación. Mirar en esa evaluación cómo fomentar los procesos de evaluación de los estudiantes. Le puedo pedir que
recuperen el problema que muestra que sé mucho de matemática, que elijan un problema y que me cuenten a través de ese problema qué saben de matemática. Eso da lugar a que yo pueda evaluar el progreso que tiene el estudiante y cómo articula, vemos después un ejemplo sencillo, o le puedo pedir el problema que tiene más de una estrategia de resolución, dado que las estrategias forman parte de los diseños curriculares. Que me cuente, esto lo puedo hacer oral, lo puedo hacer de manera escrita, o el problema que tuve más dificultades para resolverlo y que no lo pude hacer, entonces me cuenta qué fue lo que pensó, y entonces le ayudo a pensar matemáticamente al estudiante. En esas narrativas podría pensar, acá he tomado una de nivel superior, pero es cuestión de hacer preguntas, o sea, uno va tomando los trabajos de los estudiantes y uno le va haciendo preguntas, y nuevas preguntas, y nuevas preguntas, pero la idea es, lo importante es el modo de preguntar. ¿En qué sentido es el modo de preguntar? Que lo ayude a argumentar, que en la pregunta no le esté dando una respuesta, sino que le permita que él pueda entremezclar propiedades, conceptos, procedimientos en lo que está haciendo. Articula la matemática con la resolución de problemas y aprende a argumentar. Acá es otra, de nuevo, y son devoluciones, son solo ejemplos, nada más. Entonces, uno hace una pregunta, el alumno hace otro comentario, esto es a través de un Google Drive que uno está haciendo, y los estudiantes comentan, y uno vuelve a preguntar, y los estudiantes vuelven a hacer comentarios al respecto para retroalimentar, y uno a través de estas estructuras evalúa los procesos. Y cuando están trabajándose en grupo, estos son trabajos que hemos hecho recientemente, le pedimos a los estudiantes que participen en la resolución de problemas a través de un Drive, diferentes formas de participar, con la resolución del problema o objetando lo que han hecho otros estudiantes y defendiendo las ideas. Esto, por ejemplo, ha sido del 25 de marzo, entonces un estudiante cuestiona la información, el otro le responde, no concuerdo con la interpretación, y otro continúa, tengo una opinión diferente, entonces da lugares a debates y ahí entra en juego y uno puede valorar los procesos de enseñanza. Por último, con respecto a la evaluación, si uno quiere evaluar los procesos, y acá estamos cerrando, uno le puede preguntar, y esto lo hacemos de manera oral y de manera escrita, cuestiones con prácticas más metacognitivas, es decir, que nos cuente qué fue lo que no gustó de la unidad que estuvimos trabajando, lo que resultó más difícil, lo que más agradó, lo que se aprendió de ese práctico en particular. Eso nos sirve para retroalimentar nuestros propios procesos de evaluación. Para hacer textos de esta naturaleza, y acá este es otro ejemplo de textos que han hecho otros estudiantes que ya no responden las preguntas, sino que han desarrollado argumentaciones. Esto es más de una universidad de un primer año, pero me rescato con algunos de estos aspectos, ¿no? Donde ellos destacan que hacer este tipo de trabajo ponen en claro más los conceptos de una orientación en particular, que les ayuda a comprender mejor cuando se trabaja de esta manera. Por último, no debemos perder la empatía. No es solo pensar en yo, sino pensar también en el otro y en el nosotros. Estar mirando en el contexto, así como nosotros estamos muy preocupados de cómo transformar todo esto, del otro lado están también estudiantes que están preocupados que fueron llevados a un sistema de virtualidad. Así que debemos ser empáticos, y esto lo dice también la UNESCO cuando nos pide revisar los instrumentos disponibles para crear vínculos entre las escuelas, los padres, los docentes y los alumnos, crear comunidades para garantizar las interacciones sociales regulares, bueno, dan algunas recomendaciones. Bueno, como reflexión final, no es que en propuestas uno está pensando nivelar para abajo porque están apoyadas en desarrollos de la didáctica de la matemática en sí, sino es pensar procesos de enseñanza y aprendizaje que sean mucho más ricos para los estudiantes. Cuando digo pensar la enseñanza de la matemática en tiempo récord, claro, pensarlo lo podemos pensar en tiempo récord. Lo estuvimos haciendo casi en menos de media hora. Lo que va a ocurrir es las acciones, cuánto tiempo me van a llevar. Y eso va a depender de qué tan alejado me encuentre del modelo en el cual yo estoy dando clases. Si me estoy encontrando en un modelo mucho más formalista, me va a llevar mucho más tiempo. Si estoy un poco más alineado con didáctica de la matemática, me va a llevar mucho menos tiempo. Bien, me quedo abierto a preguntas de ustedes. En mi parte, muchísimas gracias por la atención. Profe Marcelo, a usted muchísimas gracias. En este momento pues damos el cierre de la conferencia y abrimos la sesión de preguntas. Entonces invitamos a la profesor por medio del chat. Entonces, en este momento pues el chat está abierto. Los invitamos a ustedes a que escriban sus preguntas y el profesor las estará revisando inmediatamente. Espera que yo tengo que estar viendo, Camilo, cómo veo las preguntas, porque no las estoy viendo a las preguntas.
Profe, sí, ahí, perfecto. Y entonces en la parte superior, donde dice... Ah, sí, aquí hay algunas. Sí, 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 sí. Sí, Listo, ahí profe. las estoy viendo. Gladys dice, ¿dónde poder acceder a problemas que lleven a pensar a los niños más pequeños? Depende del contexto, Gladys, porque en el caso de Colombia, ustedes tienen en los diseños curriculares, tienen ejemplos de los problemas. Para cada uno, para primer grado, segundo grado, tercer grado, hay ejemplos y establecen cuáles son los contenidos prioritarios, cuáles son los indicadores de avance de ese aprendizaje y cuáles serían algunos ejemplos de esos problemas, más allá de la biografía que uno puede encontrar y reportes de educación matemática en las revistas especializadas, pero en los diseños curriculares aparece mucho. Augusto pregunta, ¿los formularios Drive de múltiples opciones? Sí, lo que pasa es que el problema de múltiple opción no me lleva a evaluar cómo está pensando el estudiante. La idea es evaluar un proceso. Me sirve para saber algo rápido, pero no me permite ver en profundidad qué está pensando el estudiante, cómo lo articuló. Es una cuestión que para mí es la primera respuesta o la segunda respuesta, o tiende a reproducir, a ver si una definición es más o menos adecuada, hice algún problema y tiro alguna de las respuestas. Entonces, tienen sus ciertos riesgos esos formularios. Todo depende de qué se está preguntando y cómo hacer. Después tengo Juan Carrizo dice, los problemas de final abierto serían una buena estrategia para reforzar contenido. Bueno, esas son diferentes estrategias que uno puede tener con respecto a los problemas, pero uno debería trabajar en clase con problemas abiertos. No podría ser evaluación. Estuve trabajando con problemas muy convergentes y de golpe estamos trabajando con problemas abiertos en una evaluación. Debe ser coherente el modo en que uno está trabajando con el modo en que uno está evaluando. José Solorzano dice, bueno, en realidad nos lleva a pensar una didáctica de las matemáticas para la virtualidad. Eso es cierto, pero también es cierto que hay muchos trabajos en la virtualidad. Hoy en día me llama la atención que algunas universidades están pensando qué podemos hacer para trabajar ahora en la virtualidad de las instancias de evaluación. Y uno dice, ¿y no están viendo que hay universidades que ya tienen educación a distancia hace muchos años y que ya desarrollaron esas estrategias? Yo cuento como experiencia que trabajo en 3 universidades. Una es de educación a distancia desde el vamos. No hubo ningún problema que pasamos a educación a distancia. De las otras 2 universidades, una tomó una decisión rápida y tomó gran parte de los avances de educación a distancia que están haciendo y dijeron, bueno, se va a evaluar a distancia, usted tiene estas alternativas. Y mi otra universidad está todavía pensando cómo podríamos hacer para evaluar en la virtualidad. Uno dice, pero hay desarrollos, o sea, es cuestión de acceder a los desarrollos y empezar a mirar qué están haciendo las universidades, cómo resolvieron la educación a distancia. Hay otra. Bueno, es conveniente pensar en evaluar, desde Santa Fe, Argentina, es conveniente pensar en evaluar a los jóvenes de educación secundaria hoy en este contexto. Lo que pasa es que la evaluación no la estoy pensando en términos de calificación, pero sí la podés pensar en una actividad en la cual estás viendo qué están haciendo los estudiantes y para evaluar cómo va ese proceso. Uno tiene que pensar que ese estudiante de golpe está en la virtualidad y no le es fácil a él, como a nosotros tampoco nos es fácil trabajar en la virtualidad. Entonces tengo que definir qué cosa puedo hacer, pero lo puedo hacer trabajar. Puedo pensar que a lo mejor trabajaron en un proyecto, es difícil también, que estaban acostumbrados a trabajar juntos y ahora deben trabajar en un proyecto, en una idea, y los puedo seguir a través del Google Drive y veo cómo ponen en juego. Alguna de estas estrategias que estuve contando, es decir, bueno, selecciona algún problema de los que estuvimos trabajando y mostrame, uno debería trabajar sin clase, mostrame qué cosas de matemáticas pones en juego, pero con la idea de hacer una interacción. Después preguntar, bueno, él puede decir, yo usé las propiedades, ¿dónde?
se usó tal propiedad y en qué sentido. Y eso lo ayuda a argumentar. Cuesta mucho ese proceso de escribir, pero no lo estoy pensando en términos de, bueno, voy a hacer lo mismo de la virtualidad. Si tenía que tener este cuatrimestre o este semestre 2 notas, 3 notas, quiero ponerle 3 notas. No, es calma en esto. Estamos en un periodo, ya volvemos con los estudiantes, en el caso de la escuela secundaria, están también agobiados con tareas, no les es fácil a ellos estar trabajando ni estudiando en la virtualidad, entonces uno debe ser cuidadoso. Wilmer Ríos habla sobre el contexto de enseñanza rural, tremendamente difícil, claro, porque sin la mediación del profesor, sin la interacción entre pares, entonces tengo que estar viendo en qué nivel me encuentro, y ahí tengo que tomar algunas decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a profundizar con los contenidos o solamente voy a estar reforzando algunos contenidos, cosas que al volver puedo seguir avanzando? Porque si no tengo la interacción, estoy en un contexto rural, tengo que pensar que no es lo mismo. Debo ser empático y mirar qué ocurre del otro lado. José Luis López me habla de cómo trabajar geometría de una manera contextualizada y aplicando modelación. Hay mucho de geometría, podés encontrar en revistas al respecto que se trabajó en toda la cuestión contextualizada de la geometría y los trabajos que hay al respecto. Hay muchos software. Eso va a depender de las limitaciones que tengan con tus estudiantes, si acceden o no, si están acostumbrados a trabajar o no con un software, porque tampoco no les puedo pedir en este momento que no venían trabajando de manera y ahora les paso a que todo trabajen a través de software y simulación, entonces tengo que tomar algunas decisiones al respecto. A ver qué está pasando. Cómo articular la clase o guías de trabajo con las competencias de ciudadanía que permiten evaluar el manejo de las emociones. Bien, ahí en el caso de Antonio, uno va a tener que mirar si efectivamente qué indicadores tengo y si lo puedo hacer dentro de la virtualidad, porque se vuelve bastante difícil trabajar con toda la cuestión, si debo ver competencias ciudadanas, que algunas cosas las puedo llegar a ver, depende de la actividad y lo que le voy a proponer, y otras cosas no, porque necesito la presencialidad. Pero uno debe recordar que uno no tiene que pensar todo el proceso en estos 2, 3 meses, no sé lo que puede durar la virtualidad. En algún momento debo mirar la formación integral de mi estudiante. Está en toda primaria, en toda la secundaria. No solo se va a formar en este último momento, tengo más posibilidades. Coincido contigo, Pablo. Creo que es necesario elaborar contenidos prioritarios de emergencia en niveles jurisdiccionales, eso es cierto, hay que definir esos contenidos, pero a lo mejor lo que uno puede hacer es definirlos institucionalmente. Ya hay algunos contenidos prioritarios definidos a nivel jurisdiccional, pero entonces ahora uno dice, bueno, pero cambiaron los tiempos, ¿cómo hago con esos contenidos prioritarios? La virtualidad, Juan Carrizo dice, la virtualidad hace perder el sentido social de la enseñanza de la matemática. No sé si hace perder el sentido social de la enseñanza de matemática. Voy a aprender y voy a enseñar de manera diferente, porque si no voy a estar pensando que quienes se forman en educación a distancia, voy a pensar, conozco algunos bachilleratos, algunas escuelas secundarias que son directamente a distancia, y entonces uno diría, se perdió la esencia, a lo mejor nos resulta incómodo a nosotros porque lo que ocurre es que pasamos de lo presencial a lo virtual y entonces como nos es desconocido, nos resulta mucho más cómodo en el modo en que veníamos trabajando y esto no sabemos de este nivel, lo tenemos que aprender en tiempo récord y nos generan estas dudas. Lo cual es cierto, pero hay desarrollos al respecto de cómo desarrollo esas competencias con los estudiantes. Marita, asumo que debe ser Marita de Salta. En el superior, ¿cómo sugerís trabajar la práctica docente con la imposibilidad de ingresar a las aulas? Es una pregunta que yo también la hago en mi entorno, que en mi entorno suspendieron las prácticas de nivel superior y uno dice,
¿Por qué suspender? Estoy formando a profesores. Miremos si no nuestro caso. Nos pusieron de golpe a trabajar en la virtualidad. ¿Por qué no pensar la práctica, poner al profesor que está practicando, a quien estoy asignando, que trabaje a la par con el curso que estoy asignando, pensando cómo trabajo con las actividades en la virtualidad? Porque si no, estaría pensando, el profesor que estoy formando nunca va a trabajar en la virtualidad. Y si no, miremos el ejemplo nuestro, que todos estamos trabajando en la virtualidad. Gonzalo, cuando preguntas qué cantidad de alumnos debe atender un profesor, eso es relativo. Uno sabe que cuando uno tiene menor cantidad de estudiantes, los procesos de enseñanza y aprendizaje son mucho más adecuados, pero la realidad no la podemos cambiar. Yo trabajo en una universidad y tengo 71, entonces uno diría eso es adecuado, y en ciencias económicas 125. Y en otras instancias, no, veo a mi esposa que trabaja en quinto de primaria y tiene 35. Entonces uno dice, qué difícil en la virtualidad trabajar con 35. Pero la decisión es que sí o sí hay que hacer algo porque los tiempos apremian. Juan dice, estoy enseñando matemáticas en octavo, ante la situación me vi en un problema y dije, matemáticas necesita de un tablero, doy mis clases por Zoom, activo mi pantalla táctil. Bien. Es difícil evaluar, Juan, tus clases. Es cierto que uno puede dar las clases Zoom, comparto las pantallas, tengo pantallas táctil, pero uno debe recordar que la valoración de una clase dentro de didáctica de la matemática, uno tiene diferentes herramientas. Y esto va a depender del tipo de actividad que le estás dando a tu estudiante. Entonces uno dice, si le doy actividades muy cerradas, entonces uno podría tener objeciones con respecto a la actividad, pero a lo mejor las actividades son para que los estudiantes tienen un grado de libertad para plantear diferentes estrategias, le das libertad para que los estudiantes las planteen, las matematizás y las discutís en tu clase de Zoom. Entonces eso le da un valor agregado a las clases. Nilsson dice, ¿qué tanto ayuda las actividades interactivas en línea, juegos? Sí, hay muchas cuestiones en educación matemática, el juego, y fundamentalmente en primaria uno sabe que a través del juego, si está pensado y diseñado, que no quede solo en la cuestión lúdica del estudiante, sino es después procesos de reflexión. ¿Qué encuentro a través de esta actividad? Es cuando uno dice, aquí es donde recupero lo que estuvieron haciendo los estudiantes y le doy entidad matemática. Sí, es una excelente estrategia y está reportado dentro de la educación matemática. ¿Conoces algunas clases de entrada libre que podamos observar con estos criterios? Sí, si me escribes después, te podemos mostrar clases que nosotros tenemos que grabar en este momento donde trabajamos, mostrarte material, todo. Tienes ahí mi correo, con muchísimo gusto. ¿Cómo realizar guías en trigonometría para este tiempo de didáctica que usted propone? Ejemplos, las razones. Bien, recuerda que una guía, seguramente a lo mejor tienes alguna guía, tienes que pensar en tu clase. ¿Qué sería pensar en tu clase? Tengo estos estudiantes. ¿Qué haría con mis estudiantes? Bueno, les daría esta explicación. A lo mejor logro una explicación de un determinado texto, pero la tengo que complementar con algún video, porque si no estoy pensando que uno va a leer un texto de matemáticas solo, y es tremendamente dificultoso leer textos de matemáticas. Puedo leer una traducción, hacer traducciones de símbolo a símbolo de un texto y no estar comprendiendo absolutamente nada de lo que estoy escribiendo. Entonces uno tiene que seleccionar algún video que está diciendo casi lo mismo que está escrito, volver a hacer alguna actividad, la volvemos a discutir o de manera sincrónica o de manera asincrónica. Hay que ingeniarse en estos tiempos de virtualidad. María Emilia dice, para evaluar a los estudiantes, ¿podría ser las distintas estrategias de resolución de problemas? Sí, pero tengo que comunicarle a mis estudiantes que debería trabajar, ¿no?, con diferentes estrategias, y entonces uno va a acordar con ellos los criterios de evaluación. Uno tiene que ser claro con ellos, y también los tengo que poner en sintonía con cuáles son los contenidos prioritarios y cuáles son esos saberes mínimos que yo debería garantizar en la enseñanza primaria, en la secundaria, y cuáles son los indicadores para uno no hacer un propio trayecto. Gustavo dice, bueno, de acuerdo a la triada presentada, tipos de profesores, mencionó que el tipo de profesor contextualizado no tendría problemas en la evaluación, pero sí en el desarrollo de la clase. ¿Qué diría del profesor de diferentes niveles educativos de tipo contextualizado para desarrollar la clase si se busca la interacción y la argumentación?
Menciono que el contextualizado no tendría problemas en la evaluación. ¿Por qué no tiene problema? Porque el que trabaja de manera contextualizada realista sabe que no evalúa desarrollo de procesos algorítmicos, el enunciado de un teorema, sino lo hace a través de trabajos colaborativos, a través de narrativas de los estudiantes, y entonces los medios digitales me favorecen eso. Puedo trabajar a través de un Google Drive, puedo ver una narrativa de un estudiante y no voy a estar preocupado de que se copien, porque si le estoy pidiendo que elijan un problema donde me cuenten qué saben de matemática, no me podrían presentar dos narrativas iguales. Eso del criterio de cada uno. Está bien, podríamos pensar, y si alguien le ayuda, bueno, alguien le ayuda, estará aprendiendo, recordemos que es un periodo, va a pasar, no puedo tener el control del estudiante si lo hizo solo, si no lo hizo solo, pero uno puede miro un proceso más que un producto en un modelo contextualizado realista. Luego, gracias, San Juan, Cecilia. En algunas universidades se privilegia la enseñanza estructuralista y formalista, pensar en formas alternativas de hacer la clase y evaluación se toma como una forma de alegarse rigor. ¿Qué opinión? Sí, eso es cierto, es dificultoso en la universidad lidiar con sistemas donde son muy estructuralistas y formalistas, y lo entiendo. Es una realidad que comprendo. Yo quiero trabajar de una manera diferente, pero a lo mejor el profesor de análisis 2 o del curso siguiente privilegia todo el formalismo. Y entonces son largas batallas que son al interior de las instituciones, cómo lograr, hoy en día, si vemos hasta en ingeniería, cómo lograr el desarrollo de trabajo a través de competencias. Entonces eso es bien dificultoso hacerlo y es una gran tarea dentro de las universidades. Mauricio, ¿cómo trabajar los algoritmos? Mauricio, recordá que la cuestión de algoritmos no debería entenderse que uno se centra en algoritmo, nada más, porque en el caso, si estoy pensando en algoritmos, no sé cuál algoritmo en particular, en el modelo cuadrático, yo puedo trabajar con respecto al modelo cuadrático y hacer trabajos de analizar si tenés acceso o no a los nuevos recursos, de pensar que ellos puedan analizar qué pasa ante la variación de los diferentes parámetros de una parábola, y entonces hacer un análisis de esa naturaleza, más que resolver de manera mecánica, calcular raíces de una ecuación. Porque ahora me tengo que cuestionar dónde estoy mirando, que me dicen que es importante que aprenda a calcular manualmente, cada vez más complejo, porque inclusive cuando pasa eso, le terminamos dando a nuestros estudiantes ecuaciones de segundo grado espantosas, donde lo único que tienen es dificultad con los coeficientes. Raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3/4 de x más raíz cuadrada de 135, solo como para que saquen cuestión, o 0,3 periodo. Entonces uno dice, me debería replantear el modo en que estoy enseñando matemáticas si no estoy cayendo en algo mecanicista y empirista centrado en procedimientos y no desarrollo de pensamientos matemáticas. Laura dice, ¿podríamos pensar que en este tiempo de virtualidad debemos solo enfocarnos en un conocimiento intramatemático? Es que en realidad la enseñanza debería pensar ambas cosas, intramatemático y extramatemático. Y la idea cuando estoy trabajando con los estudiantes es si voy a trabajar desde voy a mirarlo en diferentes líneas. En una teoría socioepistemológica me está diciendo, recupero prácticas sociales y las llevo al aula. ¿Qué va a ser unas prácticas sociales? Y ¿dónde está la matemática en la sociedad? ¿Cómo usan esa matemática? La llevo al aula, trabajo en una etapa factual y a partir de allí voy a matematizar eso. Lo miro desde teoría de situaciones y estoy pensando desde algo que pueda hacer el estudiante, que puede ser intramatemático o puede hacer algo extramatemático, pero que pueda accionar sobre ese medio, pueda hacer algo y a partir de allí comienzo. Es cierto que puedo trabajar lo intramatemático y lo extramatemático, lo que no debería quedarme solo lo intramatemático. En la virtualidad puedo trabajar con lo extramatemático tranquilamente. Gonzalo, ¿cómo pensar la enseñanza de las matemáticas en la virtualidad en tiempo récord en relación con las comunidades de aprendizaje del aula migrado a la virtualidad, de equipos colaborativos entre docentes? Tremendamente difícil. Y el tiempo se te hace, es casi imposible
disminuirlo en este momento porque no estábamos acostumbrados a la virtualidad y de golpe todos los profesores tuvimos que trabajar en la virtualidad, tenemos que consensuar criterios con los otros profesores, trabajar en la virtualidad, armar ideas. Uno puede pensar que, bueno, esto va a pasar. Mabel suele confundirse dar clase virtual con dar clase sincrónica. Eso es cierto. Ahí tiene razón Mabel con respecto a doy una clase virtual, entonces doy una clase sincrónica y es lo mismo. Y entonces, bueno, para no grabar la clase, no sé si a lo mejor ese es tu sentido, para no dar la clase la hago de manera sincrónica, pero dada de manera sincrónica no me exime de estar planificando mi clase, tanto como lo haría en la presencialidad. Si la voy a dar de manera sincrónica, entiendo que no va a ser una exposición mía, porque si no ese dar clase virtual es, yo doy mi clase y explico, y ni hablar si me pongo así una pantalla táctil y entonces escribo, en lugar de la pizarra, ahora comienzo a escribir en la pantalla táctil. Bueno, pero si estoy haciendo eso, casi estoy llegando el conductismo a la virtualidad y entonces no debo confundir que, mirá qué buena que quedó mi clase, porque ahora el estudiante se puede detener y puede ver. No, es una clase que cuando uno mira con líneas de educación matemática, voy a tener muchas cosas que objetar y decir, bueno, aquí estamos acá. ¿Qué tan pertinente puede ser hacer un mayor énfasis en que los pocos estudiantes que tenemos conectados con los recursos virtuales consideren que la matemática que abordemos sirva como un pretexto formativo para que de manera solidaria posteriormente puedan convertirse en el asunto que vincula a los estudiantes que no han tenido oportunidad de acceder? Eso tienes mucha razón, ¿no? Desde Cali y Colombia tienes mucha razón y esas son decisiones institucionales. Si tienes estudiantes que no están accediendo, entonces uno tiene que estar pensando qué estoy haciendo con los estudiantes que sí tengo, que pueden conectarse y después vamos a estar, bueno, a lo mejor uno puede tomar unas definiciones en ese caso y decir, bueno, lo que vamos a hacer es reforzar algunos conocimientos matemáticos de los que tienen la posibilidad, porque si no voy a generar una gran asimetría. Luego volvemos y qué pasó con todo este grupo, si tuve mucha cantidad de todos esos estudiantes, inclusive si fuese uno o dos, entonces le estamos dando pocas posibilidades a ese estudiante. Esas decisiones uno las debe pensar en el contexto de la situación de cada uno. Fernando Benedetti dice, ¿hay que pensar en la calidad de las devoluciones de las actividades? Sí, muchísima razón lo que estás teniendo y el compromiso que uno tiene de esas devoluciones, esa intención realmente de querer ayudar al estudiante a que comprenda lo que está haciendo. ¿Profe Marcel? Dígame, profe Camilo. Ya superamos el tiempo. Sí, el tiempo de la sesión de preguntas ya ha terminado. Entonces, bien, si usted desea, pues de pronto continuar con unas 2 preguntas más, o si quiere damos el cierre y de pronto las personas pueden contactarlo por medio de email para continuar con las preguntas. Con muchísimo gusto me contactan a través del mail y a disposición, porque uno sabe que aquí hay muchísimos temas y bueno, en media hora solo ha tirado así algunas ideas nada más, como para seguir debatiendo, así que sí, podemos estar dándole el cierre. Gracias, profe. Pues sí, quisiera que de pronto las personas pues respondieran todas las dudas, pero por cuestiones de tiempo también y por otras cuestiones también que tenemos organizadas, entonces pues debemos dar cierre a la sesión de preguntas. Profe, ¿usted podría compartir por el chat por favor? El correo. Sí, señor. ¿A dónde lo pueden contactar? Ya, profe, ya le están empezando pues a agradecer también todas las personas por medio del chat. Gracias de verdad por su tiempo. Ahí está. También, pues. Ahí salió mi correo. Si no, sencillamente, ¿se está viendo mi pantalla compartida? ¿Está viendo su pantalla compartida? Bien, ahí está mi correo, que directamente es mi nombre y apellido, gmail.com. Listo, profe. Ya en ese momento también yo lo acabo de compartir por el chat para las personas que estén interesadas. Perfecto. Entonces, bueno, para dar cierre a esta conferencia, voy a agradecerle al profesor Marcel por su tiempo. Profe, gracias por compartir su conocimiento con nosotros. En verdad, ha sido un tiempo muy ameno de muchísimos aprendizajes.
También quiero darle pues el paso al profesor Pedro Gómez, que tiene un par de palabras. Profe. Camilo, un fuerte abrazo y seguimos en conexión. Gracias, Camilo. Muchísimas Un momento gracias, que ya el profesor profe Pedro Pochulu. va a hablar. Muchísimas gracias, profesor Pochulu, por esta intervención. Yo quiero hacer No, un profe par de Pedro, por comentarios. favor. Muchas gracias. El primero es que quiero tomar una de las palabras del título de su conferencia, la palabra récord, e informarle que usted ha roto todos los récords de las conferencias de una empresa docente en educación matemática, que llegamos al límite de los participantes en la plataforma. Tengo que ofrecer disculpas no a los que están aquí en la plataforma porque pudieron entrar, sino a, yo no sé, 50, 60 personas que infortunadamente intentaron entrar ya un poco más allá de las 5:30 de Colombia, y en ese momento habíamos llegado al límite de la sala. Esperamos resolver esta situación en el futuro. No nos esperamos llegar a esta situación, que es una situación estupenda, magnífica, y de nuevo muchas gracias, profesor. Un No, gracias comentario a usted, Pedro. Hacia los participantes de mi lectura de la intervención del profesor Pochulu es como un par de mensajes que creo que son importantes. El primero es que en esta situación que estamos viviendo, muchos de nosotros podemos estarla percibiendo y sintiendo y viviendo como una amenaza y como una gran dificultad, pero yo creo que el profesor nos ha mostrado que lo que debemos hacer es mirar esta situación como un reto y como una gran oportunidad de no solamente ahora dentro de estas circunstancias, sino que estas circunstancias sean el reto y la oportunidad hacia el futuro, en el sentido de que es en situaciones desconocidas cuando uno tiene la oportunidad de realmente mirarse a sí mismo y de conocerse a sí mismo. Y en términos de lo que es nuestra actuación con nuestros estudiantes, pues creo que esta es la gran oportunidad que tenemos para reflexionar sobre nosotros mismos, eh, teniendo en cuenta que no necesariamente hay unas recetas que nos permitan resolver los problemas, y particularmente en estas circunstancias, con una gran cantidad de contextos diferentes que estamos viviendo, pero que en todo caso, como en la no virtualidad y en la virtualidad, pues el mensaje es muy claro, tenemos que pensar no en nosotros, no en nuestra enseñanza, sino tenemos que pensar en nuestros estudiantes, en nuestros niños y en su aprendizaje. Bueno, eso como un comentario, y rápidamente, discúlpenme las personas que están ahí, pero quiero recordarles de qué se trata este proyecto muy rápidamente para quienes ya les envío por el chat una serie de enlaces para que si quieren ustedes los puedan copiar y pegar, pero el principal enlace es el enlace a la página del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. Les quiero invitar para el próximo martes 28 de abril, que vamos a iniciar nuestra serie de experiencias de práctica en la virtualidad. Son experiencias que profesores en ejercicio nos quieren compartir sobre cómo están viviendo esta situación y cómo la están enfrentando, y en las que podemos reflexionar y interactuar con ellos para compartir todas nuestras experiencias. Esta será el próximo martes 28 de abril a las 5:30 de la tarde en esta misma sala. En todo caso, a quienes están inscritos dentro del proyecto, pues les estaré enviando a partir de mañana un mensaje de correo electrónico con esa información. Pero también en este sentido quiero invitarlos a todos ustedes, a quienes tengan algo que consideren que puede ser relevante para sus colegas, a que lo compartamos, y para ello les envié por el chat el enlace. Ahí está también el enlace. Basta con que llenen un pequeño formulario para que nosotros podamos tenerlos en cuenta y poderlos programar en futuras sesiones de experiencias de práctica desde la distancia. También los quiero invitar para dentro de 15 días. Dentro de 8 días es festivo aquí en Colombia, y entonces
no tendremos conferencia. Dentro de 15 días tendremos la conferencia de Alexandra Bulla, que es miembro del equipo de una empresa docente titulada Virtualidad en Contextos, que será también en esta misma sala a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia. También quiero informarles que esta semana inauguramos nuestro grupo de WhatsApp. Ese es el enlace, ustedes yendo a ese enlace se pueden vincular al grupo y queremos que esto sea un espacio en que todos podamos interactuar, compartir, discutir sobre todo lo que estamos viviendo alrededor de nuestra práctica. También recordarles que tenemos alternativa y complementariamente nuestro grupo de Facebook, Conversemos de Educación Matemática, en el que también podemos compartir, discutir y seguir creando y desarrollando nuestra comunidad de educación matemática. Todos los enlaces los envié hace un rato en el chat de WhatsApp, pero el enlace principal es desde la página, porque ahí ya está todo. Entonces también quiero recordarles pues que hemos venido desarrollando un proyecto para conocernos a nosotros mismos y para conocer qué es lo que estamos enfrentando. Proyecto que está en línea y en el que podemos visualizar cómo son las diversidad de situaciones que estamos viviendo desde muchos aspectos. Pero además solicitarles encarecidamente a quienes no se hayan inscrito en el proyecto que lo hagan. Basta con llenar un formulario que toma 5 o 10 minutos y que permite alimentar esta base de datos y solicitarles que se lo puedan hacer llegar a sus colegas para que podamos ir construyendo cada vez más esta base de datos, pero además es a esta base de datos, a las direcciones de correo electrónico de esta base de datos, a la que estamos enviando los mensajes de correo electrónico informándoles sobre las actividades que estamos haciendo. También recordarles que estamos construyendo una base de datos en línea con materiales Vale, el profe Pedro se está Me reconectando. salí de la sala, pero ya regresé. Ya iba a terminar esta presentación. Recordarles que tenemos una base de datos en línea estructurada en la que hemos venido recogiendo materiales y recursos que pueden ser útiles tanto en estas circunstancias como cuando regresemos a nuestras aulas. Y también en la página del proyecto hay un formulario si ustedes quieren proponer algún tipo de material o recurso. Y finalmente, pues mencionarles la primicia de que estamos en este momento diseñando 2 cursos virtuales cortos. Van a ser cursos de 4 sesiones que esperamos hacer 2 sesiones por semana. Uno sobre cómo concebir, diseñar e implementar una guía, particularmente en tiempos de cuarentena, y otro sobre virtualidad y matemáticas. Les estaremos informando al respecto. Eso es, muchas gracias a todos los participantes. De nuevo, muchas gracias, profesor Posholu. Muchas No, gracias. por favor, profesor Pedro. Muchas gracias a usted. Un gusto haber compartido con ustedes y a disposición. Vale, estupendo. Muchas gracias a todos. Un feliz fin de semana. Que descansen y que podamos seguir avanzando en este reto y en esta tarea que tenemos con nuestros estudiantes. Gracias, Camilo. Listo, profesor, muchísimas gracias. Al profesor Marcel también muchísimas gracias. Profe A partir de Camilo, la muchas próxima gracias. semana pues estará el link de su conferencia, estará por la página de una empresa docente, también el link está en el chat, entonces para las personas que quieran ver la grabación de esta conferencia. Profe, muchísimas gracias de verdad, un abrazo fuerte, una empresa docente y los mejores Un éxitos fuerte en abrazo la para continuidad. ustedes, Camilo, y seguimos en contacto como siempre a su disposición.
Gracias, profe. Hasta una próxima ocasión y un buen fin de semana para todos y los esperamos en la próxima ocasión. Un fuerte abrazo para todo el Muchísimas resto de los gracias. colegas que todavía están conectados allí y estamos en contacto. Listo, profe.